Desde la AMPA queremos intentar mantener hasta ahora lo que venía siendo la escuela de padres, que es muy importante. Los padres tenemos que estar formados e informados y ya estamos comenzando a tener contactos con FAPA Valencia y con el Ayuntamiento para que nos faciliten charlas bastante interesantes para todos los padres. Que el curso evolucione perfectamente, tenemos que estar en contacto continuamente con profesores y con dirección para poder subsanar posibles problemas que vayan surgiendo, pero en principio el reto es poder mantener la presencia del AMPA como mínimo en el instituto y favorecer todo lo que podamos la educación de nuestros hijos, básicamente. Bueno, pues que necesitamos padres comprometidos, necesitamos estar presentes aquí en el instituto, y para que se haga una idea, de 140 alumnos que hay matriculados, al AMPA solo hay un 56% de afiliados, es un poquito más de la mitad. Entonces, es una época difícil para nuestros hijos, que se necesita muchísimo apoyo, y es cuando a lo mejor los padres dan cierta libertad y se desvinculan un poco del AMPA, y no, es totalmente al contrario, necesitamos ayuda, porque solo somos prácticamente 14 padres, es un 10% de representación lo que hay en la junta directiva. Necesitamos más ayuda porque tenemos que estar aquí continuamente. A ver, toda ayuda evidentemente es agradecida, es bienvenida. Siempre consideramos que es poca la ayuda que se ha recibido hasta ahora, porque las inversiones que están, por ejemplo, este año haciendo los padres que cambian los libros con la nueva LOMCE, estamos hablando de casi 200 euros por niño en compra de libros. Que si se lleva a buen fin el banco de libros, la iniciativa que tiene el ayuntamiento, y los padres vamos a hacer el esfuerzo de primero o segundo tener que comprar libros, pero bueno, a los 2 años siguientes vamos a tener la gratuidad 100%, la verdad es que la iniciativa me parece muy buena. Ojalá se llegue a poder cumplir, que es lo que esperamos todos. Y desde la AMPA, por supuesto, ayudaremos en toda la gestión que necesite el ayuntamiento para que esto llegue a buen fin. La asociación ya había organizado su propio banco de libros. ¿Cómo funcionaba? Por supuesto, todos los años colaboramos con el instituto en el banco de libros solidario. Para que te hagas una idea, este año, en el mes de julio, solo 18 familias de 140 alumnos se han podido favorecer del banco de libros. También es verdad que aquí en el pueblo mucha gente se conoce e intercambia los libros antes de que lleguen al banco de libros. Pero aún así es muy poca la representación y probablemente muchos libros se queden en las estanterías de casa, y es una pena que no se colabore más.